Dios, ayúdame a seguir. Dame la fuerza para poder vivir. En mi oración hoy pongo mi ser. Bueno, buenos días, Magdalitas. Gracias por estar aquí en este proceso en el que vamos trabajando en esta serie con nuestra matrona. A mí siempre me hace falta verla. Hoy ya estuvo y demasiado tarde. Pero más importante que verla es que definitivamente nos estemos dando el permiso de vivir los ejes de esta cuaresma, que yo creo que son bien esenciales y bien importantes. Hoy estamos trabajando volver sin vergüenza y me gustaría que para comenzar con esta reflexión nos tomemos un minuto para pensar en aquellas cosas que han sucedido a lo largo de nuestro trayecto de vida y que al ver hacia atrás nos causan vergüenza de nosotros mismos. Así es que les voy a pedir que nos tomemos ese minuto. Yo sé que ha de ser uno de los minutos más largos, con experiencia propia, pero no nos olvidemos que la serie se llama precisamente Con Magdalena, de la noche a la luz. Y para realmente acercarnos a la divinidad, tenemos que pasar por nuestra noche oscura, como dicen algunas autoras y algunos autores, ¿verdad? Y esa noche oscura implica también reconocer en nosotras y en nosotros mismos las veces en que nos hemos fallado y en que hemos fallado. Esos momentos en los que hubieron personas a nuestro alrededor que depositaron su confianza plena en nosotros, y ya sea de forma involuntaria o de forma voluntaria, hemos fallado. En este caminar que hemos llevado, yo creo que si nos diéramos a la tarea de llevar un libro de nuestras reflexiones personales, encontraríamos cosas muy valiosas, ¿verdad? Y quizás le daríamos todavía mucho más respuestas al por qué, a pesar de todas las dificultades, de todas las vicisitudes que podamos tener en nuestro día a día, en el resto de los días de la semana, el domingo, aún con lo difícil que pueda ser levantarse de la cama para venir a Magdala, estamos aquí, donde pueden haber esos chispazos de luz, o como pasa con las velas, ¿verdad? Y está entrando el viento con todos los poderes, que las encendemos y se vuelven a apagar, las encendemos y se vuelven a apagar. Creo que no hay alegoría más cercana a cómo es la comunidad que ese ejercicio que a veces tenemos con las velas, ¿verdad? Insistimos en mantener esas velas encendidas, pero todo alrededor hace por apagarlas. Yo veo este espacio que conlleva el movimiento seguir de esa manera y seguir desde la terquedad. Me gustaba el viernes que estaba en una actividad que una persona decía, la terquedad puede verse en muchas ocasiones como un signo de debilidad, porque la persona sigue empeñada a hacer lo que a ella le zampa su regalada gana. Pues así estamos nosotras aquí insertas en el mundo, tercas y empeñadas en hacer no lo que nos da nuestra regalada gana, sino la voluntad de la divinidad. Y por eso, cuando Luis Manuel compartía con nosotras toda esta serie, yo decía, este es un momento muy importante, porque sí, la comunidad ha pasado por
muchas situaciones de crisis, primero un exilio, ¿ya? Y de cómo nos conectamos con la historia del pueblo de Israel con el tema del exilio, no el Israel de facto, maldito ese pueblo de Israel, como decía el presidente Hugo Chávez, sino el pueblo de Israel en el que está inspirada la experiencia cristiana. Y cómo Jesús, a través de Lucas, nos vuelve a recordar esa experiencia del exilio. Y es un exilio inacabado. Mientras el ser humano no entienda que una de las cosas más importantes en la vida de la experiencia humana es aprender de los errores, pero definitivamente darle sentido a lo que significa aprender de los errores, no vamos a entender a profundidad la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Y a mí esta parábola siempre me hace como mucho ruido, en muchos sentidos. Primero por las relaciones falocéntricas, ¿verdad?, en las que está el texto. No vamos a obviar acá, pues obviamente que ya dijimos quién era Lucas, el contexto de Lucas, ¿verdad?, que a pesar de que era una persona docta, era una persona que estaba bien metida en la élite, y obviamente su pensamiento y su construcción del pensamiento estaba muy apegado a la época, pero también me encanta esa dualidad en Lucas, porque fue mucho más que Pablo capaz de ver lo importante que eran las mujeres para Jesús. Sin embargo, como les digo, a mí esta parábola me hace mucho ruido, más por mi experiencia personal, porque yo soy la hija pródiga. Y cada vez que vinculo esta parábola con mi vida, me recuerdo de algunos momentos donde he quebrantado los vínculos de confianza filiales que tengo. Pero también me recuerda muchísimo a todas las veces que personas han quebrantado la confianza que yo les tengo, ¿no? Y esto, si lo vemos también desde el escenario de nosotros, podemos decir y reconocer la comunidad de disidencia sexual y de género del país también tiene su experiencia donde se les ha fallado. A estas alturas creíamos que íbamos a tener una restauración de derechos, una ley de identidad aprobada, que la Secretaría de Inclusión Social iba a estar trabajando activamente por dignificar nuestras vidas, y ha sido todo lo contrario. En medio de esa situación, para mí también cobra relevancia aquella frase de que muchas van a ser las personas llamadas y muy pocas las que deciden, fíjense, no las elegidas, sino las que deciden tomar el camino del sacrificio. Porque estar aquí hoy presente, seguir sosteniendo esta comunidad, implica también entender que una sociedad como la salvadoreña, moralmente religiosa, recalcitrante, violenta, utiliza los mensajes que están en la Biblia para seguir condenando, para seguirnos expulsando de los espacios. Y cómo todas estas violencias que adoptan múltiples formas en la convivencia cotidiana de cada uno de nosotros, muchas veces son desapercibidas por el resto de la gente, pero no por nosotros, que somos las personas lastimadas. Aún así, a pesar de que nos lastiman, a pesar de que nos fallan, que nos rompen, muchas personas prefieren precisamente volver al mundo y no cerrar las filas con nosotros. Entiendo esos miedos, entiendo esa poca fe de que se puede lograr algo.
Hay que hacer mucho ejercicio de deconstrucción, pero mucho ejercicio de desconstrucción con nuestra historia para entender que Jesús nos sigue llamando, que la divinidad nos sigue llamando a que vengamos despojados de vergüenza, de culpas, de todas esas ideas moralizantes que nos taladran y que nos imponen. Regresar implica también, y miren, este espacio es bien interesante, perdón por la pausa, pero uno de los ejes precisamente de este lugar donde nos reunimos todos los domingos es sostener la memoria de la comunidad LGBT. Desconozco si sigue siendo, ¿verdad?, algo activo, pero por lo menos en papel está ahí. ¿Y por qué hablo de la memoria? Porque precisamente ayudarnos a ese proceso de deconstrucción implica también la recuperación de la memoria, de esos rostros que están ahí atrás, de una sociedad igualmente recalcitrante que esta. Vean. ¿Y qué le hicieron frente? Yo sé que el retorno no siempre es fácil, porque implica vencer el miedo, que es el segundo tema, ¿verdad? Primero deconstruirnos, luego vencer el miedo. Y si regreso donde las tontas, me van a recibir con cariño o me van a recibir con palos, me van a hacer el fuchi y todo lo que podamos nosotros decir. Pero miren, qué interesante es, y esta semana, en vísperas de la reflexión, hice un ejercicio y le escribí a todas las personas que tienen más de 6 meses de no venir a la comunidad. A todititas. Y hubieron 2 personas que movieron profundamente mi corazón por su respuesta. Estaba pidiendo una luz porque estaba en las tinieblas. Y me cayó tu mensaje. Qué bonito se siente saber que siguen orando por mí, aunque yo ya no vaya. Y a mí esa frase, de verdad, que me desbordó por completo. Y yo dije, me voy a agarrar a cachetadas, porque ¿por qué no había hecho este ejercicio antes? O sea, ¿qué quiero decirles con eso? Allá están nuestras hijas pródigas. ¿Cuántas de nosotros nos hemos tomado esa tarea de decir, voy a ver por qué fulanita, fulanito, perencejo, ya no viene? ¿Qué está pasando? Y muchas veces pensamos que la gente por haragana, ¿verdad?, por algún conflicto personal con alguien aquí adentro, ya no viene. Pero jamás se nos cruza por la mente que el miedo ha gobernado en esa mente y en ese corazón. Miedo a que el amor que aquí prometemos no sea real y a no dar una bienvenida fecunda como está descrita en la parábola. Y yo, créame que lo primero que dije, cuando aquí hacemos ágape, esto está lleno, y muchas veces hemos criticado eso, porque creemos que la gente viene por el interés de hartarse. Pero no, quizás lo que necesitaban era la alegría, la convivencia, el rato ameno. Y a mí la lección aprendida con todo esto es que cuando sembramos la alegría, la esperanza y el acompañamiento, aunque sea silencioso, en quien sufre también en silencio, es una forma más profunda de romper con el sistema patriarcal. Es una forma más profunda de romper con el miedo. Y por supuesto que en todo eso recordaba todas las anécdotas que nos han contado del obispo. Y yo decía, había algo tan característico en el obispo, y era su tono de voz.
Y me voy a dar la tarea de buscar videos donde salga el obispo hablando. Y descubrí en mi cerebro neurodivergente algo bien interesante, porque al igual como mi boca se mueve por sensaciones, mi oído se mueve por sensaciones de voz. Y hay voces que yo no las soporto, incluida la mía, ¿verdad? Entonces, pero hay otras voces que es como que te estén haciendo así piojitos en la cabeza. Y yo volví a recordar un episodio de vergüenza para mí que me tuvo durante casi una década, creo yo, alejada de esta comunidad. Y nunca se me va a olvidar, a la salida de ese baño, que yo no sé qué cara era la que yo tenía, que el obispo me dijo, ¿qué te pasó? Y su voz fue para mí como un torrente de descargo en ese momento. Claro, yo en ese tiempo no encontré los ovarios ni para contarle a Álvaro, ni para contarle al obispo lo que había sucedido, ni por qué yo me sentía tan afectada. Me monté en la camisa de la profesionalidad y yo continué con el taller como que sin nada había pasado. Pero a los ojos del obispo, de su amor por las personas de manera genuina, no pasó desapercibido que a mí me había pasado algo. Y hay que aprender esa forma de ser, porque también la podemos aprender. Tenemos su guía, tenemos su manera de reprender, su manera de corregir, su manera de restaurar. Y para mí en este periodo de tiempo es precisamente eso, dejar que sea la divinidad, Jesús, Santa María Magdalena, a través de esa experiencia que vivimos y que yo no me voy a cansar de repetirlo. Jesús ha pasado 2 veces en este país y no le hemos reconocido. La primera vez con Monseñor Romero y la segunda vez con el obispo Martín Barahona. Y seguir esa forma de ser de él, de restaurar esta comunidad, para mí es el llamado más importante. Quiero dejarles eso en su corazón para que construyamos una mejor manera de administrar la dignidad de esta comunidad, no desde las reglas de pureza impuestas por el orden patriarcal, ¿verdad? De que ser amigues, ser comunidad, es este camino recto, llano y sin asperezas, sino entender esas estructuras divergentes que van a estar ahí, donde reside también la dignidad y donde muchas veces lo único que necesitamos para restaurar lo quebrantado, lo extraviado, es esa forma de abrazar que Álvaro también nos enseñó. Miren, yo no tocaba a la gente, no me dejaba abrazar por nadie, hasta que esa tonta me trajo a esta comunidad. Amén. Que mi ser te necesita, ven y cambia, modifica lo que no es de ti.